no Brasil. Esse encontro, na verdade, foi uma ideia do Aldo, depois uma minha pergunta que eu fiz para ele, uma sugestão que eu tive partindo de uma fala dele, então começamos uma troca de mensagem de e-mail e ele teve essa ideia de organizar um encontro para problematizar o tema do Big Data na ótica, na perspectiva, do ponto de vista da teoria dos sistemas. Então, eu agradeço muito a ele e vocês todos que estão prestes para nos ouvir. E passo a palavra ao professor Sérgio Pignuoli, que vai um pouco introduzir o dia de hoje. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos, amigos y amigas, espero se encuentren bien. Bueno, la actividad que nos convoca hoy, la verdad que es una actividad de lujo. Generalmente cuando uno propone alguna de estas eventos, digamos, ¿no? O reuniones SIT, lo que tiene en mente es, bueno, sus temas, lo que trata de plantear y cómo justifica ante los compañeros y colegas su foco de estudio, ¿no? Pero basta con enunciar el título, ¿no? De este seminario, este webinario, para darse cuenta que prácticamente no es necesaria ninguna justificación, ¿no? Teoría de sistemas y Big Data. El fin de la teoría es tan interpelante el tema del Big Data y el conjunto de problemas que está presentando ya en la actualidad, tanto el Big Data como la inteligencia artificial o como la comunicación artificial, que más que la necesidad de la justificación, uno tiene la impresión de que, al fin sucedió un encuentro donde podemos discutir estos asuntos. Y viendo el panel de expositores que vamos a tener hoy, tanto en la sesión matutina como en la vespertina, estamos realmente ante un equipo de lujo, ¿verdad? De manera que voy a decir algunas cositas más de organización, voy a presentar a los expositores y a la expositora del turno de la sesión matutina, y bueno, les voy a ceder la palabra a los expositores porque realmente son todos especialistas en la materia que nos convoca. Presentar el tema del Big Data es prácticamente abrir un campo nuevo, interrogar sociológicamente ese campo, exige un montón de esfuerzo teórico, conceptual, empírico, metodológico, que entiendo que en las dos sesiones van a estar cubiertos y vamos a poder conversar con los expositores. Bueno, en la sesión matutina vamos a contar con el doctor Aldo Mascareño, con el doctor Mateo Finco y con la doctora Gabriela Zócar de la Cruz. El doctor Aldo Mascareño es doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Actualmente es investigador senior del Centro de Estudios Políticos, es editor en jefe de la revista Estudios Públicos y profesor de Sociología de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Publicó varios libros y artículos en su línea de investigación sobre teoría de sistemas, teoría sociológica, sistemas complejos y sistemas socioecológicos, y hoy nos ofrecerá una presentación titulada Capturando la comunicación por medio de Big Data Science. También vamos a contar con el doctor Mateo Finco, que es PhD en Social Sciences de la Università degli Studi di Macerata en Italia, actualmente revista como becario postdoctoral PND CAPES, de la Uniriter de Porto Alegre, y se dedica particularmente al tema de los derechos fundamentales y humanos y de salud desde la perspectiva de la teoría sociológica. Su exposición del día de hoy se va a titular Memoria, Oscilación y Big Data. Y finalmente vamos a contar con la doctora Gabriela Zócar de la Cruz, que es doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, de Chile. Es académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Sus líneas de investigación actuales son crisis socioecológicas, gobernanza adaptativa y percepción del cambio climático. Su presentación de esta mañana se va a titular Develar la complejidad y estructura... Perdón. Ahí está. Develar la complejidad, estructura y particularidad en el análisis de Big Data. El esquema de organización es medianamente simple. Cada uno de los expositores y expositora va a contar con aproximadamente 20 minutos para hacer su presentación. Se van a suceder uno atrás del otro, y una vez que tengamos concluidas las presentaciones vamos a tener aproximadamente
media hora para conversar con ellos sobre sus presentaciones y sobre los temas en cuestión. De manera que le cedo ahora mismo la palabra a Aldo Mascareño para que inicie la sesión de este webinario matutino. Gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Como ya lo dijo Mateo, esta es una idea que preparamos en conjunto, así que estoy como muy agradecido de él también por todo el trabajo colaborativo que se hizo para esto, y de Arthur también, que junto con ayudar y como tener en esta red de sociales de social systems, law and social systems, hemos podido como juntarnos en el día de hoy a discutir de estas importantes cuestiones. Y muy agradecido también de los expositores de la mañana ahora, evidentemente, pero también especialmente de la tarde, ¿no? Donde va a estar más concentrado en el área de derecho. Lo veo aquí con Arthur, con Germano y con Torcuato, ¿no? Vamos a estar en la tarde juntos ahí discutiendo con ellos. Entonces, bueno, les agradezco todo esto y quiero partir como mi presentación haciendo fundamentalmente dos statements o tres statements, ¿no? El primero, creo yo, es que la formulación de Chris Anderson, que está en el programa, ¿no? Esta formulación de Anderson en Wired en la revista Wired del año 2008 acerca del fin de la teoría, me parece una formulación como que uno puede decir ya, por suerte, obsoleta, ¿no? No solo porque ya tenga 12 años, ¿no? Y la tecnología sea mucho más sofisticada que antes, la cantidad de datos es infinitamente mayor que lo que había en el año 2008, y la teoría sigue existiendo, ¿no? Sigue ahí, o sea, la predicción, ¿no? De Anderson no se ha cumplido, o no se cumplió finalmente. Me parece que en todo caso no se va a cumplir tampoco, porque creo que hay dos errores fundamentales en la aspiración del fin de la teoría, ¿no? Por medio del Big Data. Creo yo, uno de esos errores fundamentales en esta aspiración es que se identifica el mapa, ¿no? Es decir, la teoría, con el territorio, los datos, ¿no? Como en el viejo problema de Bateson, que conocemos seguramente todos nosotros. El que el Big Data haga innecesaria la teoría supone que la teoría siempre habría buscado ser un reflejo de la realidad, ¿no? Y por el contrario, la teoría siempre ha aspirado a mostrar lo que los propios actores en realidad no pueden ver, ¿no? Los actores ven preferencias individuales y lo que la teoría muestra es que se trata de patrones conductuales generalizados. Los actores ven intenciones y lo que la teoría muestra es que se trata de comunicaciones, ¿no? Los actores ven pagos, por ejemplo, ¿no? Y la teoría muestra que son medios simbólicos los que hacen posible los pagos, etcétera. Los ejemplos podrían multiplicarse justamente entre esta diferencia entre la perspectiva, como pudiésemos decir, utilizando las formulaciones lumanianas, entre una perspectiva de primer orden de los actores y de los datos, por supuesto, ¿no? Y una perspectiva de segundo orden, que es la de la teoría. El otro error en que se incurre al pensar en el fin de la teoría es pensar que los datos son, entre comillas, ordenados, ¿no? Es decir, que los datos de hoy, por ejemplo, ¿no? Serán los mismos que los datos de mañana y que, por tanto, teniendo los datos de hoy, podríamos tener alguna explicación de lo que mañana podría acontecer, ¿no? O en el futuro podría acontecer. Seguramente la exposición de Mateo va a dar cuenta de esos elementos muy sofisticadamente. Cuando se piensa que la teoría podría acabarse con los datos, yo creo que no se entiende que los datos solo reflejan comportamientos y comunicaciones complejas. Y si son complejas, ¿no? Esos comportamientos y esas comunicaciones debiesen cambiar constantemente. Por tanto, siempre se va a necesitar de una teoría que explique cómo y por qué cambian los comportamientos y las comunicaciones que se reflejan en esos datos. Ese es mi primer statement acerca de la invitación de este seminario, en el fondo, ¿no? De esta formulación de Chris Anderson en la revista Wired en el año 2008, acerca del fin de la teoría. El segundo statement que quiero hacer es que estoy de acuerdo con la mayoría de las cuestiones que una de las principales teóricas sistémicas actuales, Elena Espósito, ¿no? Ha formulado sobre la relación entre Big Data y teoría de sistemas y algoritmos, fundamentalmente en los últimos años. Para sintetizar algunas de esas formulaciones con las que estoy de acuerdo,
solo les dejo como ejemplo la siguiente, ¿no? Ella dice que hay que cambiar el foco desde la inteligencia, comillas, inteligencia, a la comunicación, lo que requiere de un concepto de comunicación flexible como el de Luhmann, ¿no? Elena también afirma que no son las inteligencias las que comunican, sino que es la comunicación la que comunica. Y la comunicación con algoritmos, dice ella también, es comunicación que produce información sorpresiva, ¿no? Y porque produce información sorpresiva, entonces se produce lo que ella llama una doble contingencia virtual, ¿no? Digo que estoy de acuerdo con la mayoría de esto porque en realidad me parece bastante evidente, ¿no? Que esto es así, ¿no? No quiero decir trivial, pero sí evidente, en el fondo, ¿no? Que el concepto de comunicación de Luhmann permite justamente dar cuenta de una comunicación con algoritmos y que la comunicación con algoritmos permite justamente doble contingencia. Yo creo que no estoy de acuerdo con el hecho de llamar la contingencia doble contingencia virtual, porque me parece que sigue siendo doble contingencia, ¿no? Y creo que ese apellido no le agrega mucho, ¿no? Esa es una atribución más bien humana que no entra en un concepto posthumanista de comunicación como el de Luhmann, ¿no? Es doble contingencia y listo, y se acabó en el fondo, ¿no? Alguien o algo tiene expectativas de expectativas y se conecta con otro que también tiene expectativas de expectativas, ¿no? Y esa es la clave del concepto de comunicación puesto en estos términos. Mi tercer statement es en realidad una constatación, ¿no? Desde hace unos 5 o 6 años, con colegas de ingeniería y física de la universidad en la que yo trabajo en Chile, y con colegas también en otras partes del mundo, y en conjunto con Gabriela Zócar también en muchos de esos trabajos, hemos trabajado en aplicar técnicas de Big Data Análisis y modelamiento de sistemas dinámicos a problemas sociales, ¿no? Entonces, lo que no quiero hacer ahora es teorizar acerca de cuestiones más o menos evidentes, ni formular, digámoslo así, preguntas epistemológicas a la teoría, sino que quisiera mostrarles cómo en la práctica, ¿no? Yo he llevado adelante con este equipo de trabajo, con estos colegas, ¿no? En un trabajo colaborativo, por cierto, mostrarles cómo se ha hecho esa investigación combinando elementos de teoría de sistemas sociales de Luhmann con análisis de Big Data y modelamiento. Y para eso quisiera pasar a mostrarles una presentación que les he preparado con algunos de los elementos que ¿sí están pudiendo ver la pantalla? Ahora sí parece. Ahora sí. Ahí se ve perfecto, Aldo, sí. Perfecto. Se sigue viendo, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, lo que les quiero mostrar son como 5 o 6 artículos, algunos ya publicados, otros en preparación, en los cuales hemos aplicado técnicas de Big Data Análisis y de modelamiento de sistemas complejos a problemas sociológicos, y los hemos hecho fundamentalmente con una perspectiva en teoría de sistemas. Este es un primer artículo del año 2016, ahí ven ustedes a los autores, ¿no? Y se trata de un foco fundamentalmente en teoría de las crisis, ¿no? Y esta es una teoría en el fondo, ¿no? O sea, es un análisis ilustrado, ¿no? Sobre la base del sistema educacional chileno. Lo que ustedes ven aquí y acá, ¿no? Son los puntos de partida en el sistema educacional chileno, ¿no? de las escuelas públicas y privadas en Chile, en el fondo, ¿no? Y si ustedes ven, ¿no? La línea azul son las escuelas públicas que han ido descendiendo en número desde el año 1992 hasta el año 2014. Este es un artículo hecho en el año 2015, por eso tiene datos hasta el año 2014, y publicado en el año 2016. Y las escuelas privadas han ido aumentando su número constantemente. Entonces, lo primero que se hace, ¿no? Con modelamiento aquí de sistemas complejos es identificar lo que aquí llamamos un punto de transición crítica.
¿no? Y ese punto de transición crítica lo que indica es en qué momento, y aquí el valor es de 0,6, en qué momento el valor hace que el sistema colapse, se dice, ¿no? Hacia un lado o cuando vuelve hacia el otro, ¿no? O sea, cuando se llega a ese punto de ahí, en el fondo, ¿no? El sistema puede colapsar hacia ser solamente un sistema cubierto por escuelas de carácter privado. Y si es hasta acá, si llega hasta acá solamente o hasta antes de ese punto, entonces el sistema permanece en una modalidad de carácter pública. Ese es un modelamiento muy básico y vemos acá sus resultados. O sea, aquí vemos alguna representación en términos de análisis de redes sociales, ¿no? Lo que vemos acá en esta figura 4, acá arriba, es justamente cómo se va llenando de escuelas de carácter privado el sistema, ¿no? a lo largo de los años, ¿no? Aquí vemos la configuración A, es en 1992, la B es en el año 2008 y la C es en el año 2014. Ya vemos que en el 2014 esto está bastante cubierto de escuelas privadas. Y acá, sobre la base de un modelamiento, tenemos la línea punteada, es nuestro modelamiento, y la línea continua son los datos que ya les había mostrado. Entonces, lo que muestran estos datos, ¿no? Y lo interesante de estos datos, es que muestran que si esto siguiese como está ahora, o como estaba en el momento en el año 2015, ¿no? En el año aproximadamente 2025 a 2030, ¿no? En Chile no habrían existido ninguna escuela pública, ¿no? O habría existido un número muy bajo de escuelas públicas. Entonces lo que indica ese modelamiento es que si no hay shocks en el sistema, si no hay intervenciones en el sistema, si no hay cambios en el sistema, ¿no? Entonces la educación pública se acaba en el país, ¿no? Eso me parece como un elemento interesante. Durante el año 2016-2017 hubo unas reformas en el sistema educacional chileno, ¿no? Que cambian las condiciones de borde del sistema y que lo llevan hacia otra finalidad, hacia otra dirección, ¿no? Para averiguar en qué consiste esa dirección, va a haber que esperar un tiempo y hacer los análisis de nuevo, cómo se está orientando el sistema en términos de escuelas públicas y privadas. Pero lo interesante de ese primer análisis es que tenemos esa visión modélica, sistémica, a partir de un modelamiento. Un segundo artículo tiene que ver con una cuestión muy específica en teoría de sistema, que es la cuestión de las expectativas, ¿no? Las social expectations. Acá, de nuevo, con el sistema educativo hicimos una diferenciación y un modelamiento entre la selección de colegios, cómo las personas, cómo las familias seleccionan los colegios para sus hijos, ¿no? Y acá modelamos dos cosas muy básicas. Uno, que seleccionaban esos colegios, que las familias seleccionan esos colegios en base a expectativas individuales, absolutamente individuales, o en base a social expectations, es decir, en base a expectativas sociales, o, como lo decimos en teoría del sistema, a expectativas de expectativa. ¿Qué significa expectativas individuales? ¿No? Y esta es una creencia muy arraigada en los economistas, en el fondo, ¿no? O sea, como que son las personas individualmente las que seleccionan porque ellas tienen creencias muy fuertes, deseos y necesidades, en el fondo, ¿no? O sea, son solo los individuos aislados, ¿no? Esta idea de un individuo autónomo, absolutamente desprovisto de otras influencias sociales. Y por otro lado, nosotros consideramos las expectativas sociales. Entonces, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos de este modelamiento muy básico también de sistemas sociales? De nuevo, el mismo esquema acá, que lo vimos en el análisis anterior, pero acá es muy interesante porque este modelo superior, el de acá, ¿no? Este análisis nos está indicando que cuando tenemos expectativas individuales, cuando la selección de colegios se hace solo sobre la base de expectativas individuales, entonces, ¿no? Hay un número muy restringido de colegios, de escuelas, que cumplen con las expectativas, que cumplirían con las expectativas de los individuos, ¿no? Entonces, la cantidad de colegios posibles en el sistema no se llena, ¿no? O sea, los individuos se concentran, aquí creo que hay alrededor de 10 colegios aproximadamente, los individuos se concentran en esos 10 colegios.
¿no? Lo que significaría que muchos individuos quedarían sin colegio, en el fondo, ¿no? O sea, si la cosa fuese como dice la teoría económica tradicional, en el fondo, ¿no? De que son los individuos los que seleccionan, en el fondo, ¿no? Entonces tendríamos una gran masa de personas sin atender a la escuela. Sin embargo, cuando se trata de expectativas, en el fondo, ¿no? Fíjense ustedes, alrededor, nosotros pusimos en este modelamiento, pusimos alrededor de 100 colegios creo que eran. La mayoría de ellos se llenan con alguna cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica eso? Nos indica que las expectativas sociales, en el fondo, ¿no? Las expectativas de expectativas, la interacción entre individuos, la comunicación entre individuos, ¿no? Genera un mejor rendimiento social que lo que genera, ¿no? El supuesto económico tradicional de que se trata de expectativas fuertes, individuales, las que deciden las cosas de la escuela. Y esto se puede aplicar, por supuesto, a escuelas, pero también se puede aplicar a cualquier otro tipo de decisiones. Otro modelamiento que hemos hecho es un modelamiento bien interesante sobre el análisis de Twitter, ¿no? Aquí están los autores también, es el mismo equipo de trabajo generalmente, ¿no? Con algunos cambios entre medio, pero el mismo equipo de trabajo. Y aquí se hace sobre el análisis de Twitter. Estos son lo que se llama en ingeniería y en análisis de sistemas complejos las redes bayesianas, clasificadores de redes bayesianas, que si ustedes se fijan acá, estos son los tweets que se emiten, son las comunicaciones, las ofertas comunicativas, para ponerlo en términos de teoría de sistemas, en el fondo, ¿no? En los días posteriores al terremoto del 27 de febrero en Chile, ¿no? Y son justamente, ustedes ven acá, durante el día se activan, durante la noche no, se van apagando, y ustedes ven acá toda la red, ¿no? De comunicaciones que se establece, los distintos nodos que se establecen, ¿no? Los distintos direccionamientos que encontramos entre los distintos portadores de la comunicación, por decirlo así, entre los distintos como sistemas psíquicos, ¿no? Que activan toda esa red de sistemas de comunicación acerca del matrimonio. Y lo que podemos ir haciendo ahí, lo que hacemos en ese artículo, es interpretar esos datos y compararlos además con otros datos de crisis, como los datos de este movimiento social que hubo en Cataluña, que se hizo que fue en el año 2014 o 2015, no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo fue. Pero lo que quiero mostrarles fundamentalmente es que aquí, como comenzamos a ver una estructura general de los procesos comunicativos mediante este tipo de análisis también de sistemas complejos, y esto ya es directamente Big Data Analysis. Acá el total de tweets que se utilizaron acá fueron alrededor como de 30.000, creo que no, tweets que se analizaron y se despejaron y se hicieron, una cantidad impresionante de tweets. Este otro tipo de análisis también, que aquí es un análisis también de modelamiento de sistemas sociales, de sistemas complejos, lo que observamos acá es cómo cambian las estructuras sociales, ¿no? Con las migraciones, ¿no? Lo que vemos acá, en el fondo, ¿no? En este son dos poblaciones, es el modelamiento de dos poblaciones en un país cualquiera, ¿no? Y lo que hacemos en este otro caso es modelar, ¿no? La introducción de una tercera población, ¿no? La población verde. Y los resultados son estos que ustedes ven acá, ¿no? Los que ven en estos 4 análisis que están puestos aquí, ¿no? Y si ustedes se fijan, ¿no? En este primer caso y en este último caso, ¿no? La sociedad no cambia, la estructura social, esta estructura social, ¿no? No cambia, sigue siendo la misma acá y sigue siendo la misma acá, ¿no? Y la población verde, es decir, la población migrante, se va adaptando a los bordes de esa estructura y va ocupando los espacios que esa estructura social estable, ¿no? Deja,
¿no? Sin embargo, en este otro, ¿no?, modelamiento y en este otro resultado, ¿no?, las estructuras sociales cambian mucho, ¿no? Se establece una muy fuerte interrelación entre esas distintas poblaciones, ¿no?, y hace que esto cambie. ¿Qué es lo que aprendemos de acá? Aprendemos, ¿no?, en el fondo, y acá lo tratamos de combinar también con otras formulaciones teóricas de Margaret Archer, ¿no?, las condiciones de morfogénesis y morfoestasis de determinadas, ¿no?, sociedades o determinadas estructuras sociales. Una estructura rígida no cambia con las migraciones, ¿no? Y ese es este caso, y este caso, y este caso de acá. Y una estructura más flexible, en el fondo, ¿no?, más abierta a la inmigración, en el fondo, ¿no?, permite cambios estructurales con estas condiciones. Las condiciones de apertura, de flexibilidad social o no, ¿no?, se establecen mediante reglas muy simples que están acá, que tienen que ver con que si uno es indiferente al otro, o si tiene una aversión al otro, o si tiene una preferencia por el otro. Son reglas muy básicas, muy simples las que se aplican en esos casos, pero lo interesante sistémicamente de esto es ver esas condiciones de transformación social, ¿no?, simuladas en un ejercicio como este. Este otro les va a interesar particularmente a los abogados, es algo en lo que estamos trabajando ahora. Fíjense ustedes, esta es son los drafts, son los borradores de la Constitución de 1980 en Chile, ¿no?, la Constitución de Pinochet, la Constitución de la dictadura, que ahora estamos en un proceso, vamos a iniciar un proceso de cambio constitucional justamente desde octubre en adelante, ¿no? Por fin vamos a cambiar la Constitución de Pinochet. Pero lo que hemos hecho acá es analizar los borradores, que son alrededor de 11.000 páginas, sí, alrededor de 11.000 páginas de actas, ¿no?, de una comisión que se hizo entre el año 1973, que fue el año del golpe, y el año 1978, en el fondo, cuando terminó esta comisión, que es una comisión que va diseñando los elementos de la Constitución que se aprueba en 1980. ¿No? Y si ustedes ven acá en este gráfico grande, que no se ve casi nada, en el fondo no, pero en este gráfico grande lo que tenemos es la forma general, ¿no?, de todos los conceptos que están puestos en esa Constitución. Ustedes ven algo muy interesante acá, que es que hay un grupo de conceptos que es el core de la Constitución, ¿no?, que son los que están ahí, y un grupo de conceptos que son más periféricos, que son estos otros que están acá, ¿no? Es decir, lo que logramos ver con esto es tener una imagen general de la semántica, ¿no?, de la semántica de la Constitución, o más bien de los materiales preparatorios de la Constitución de 1980. Y lo que hacemos con estos otros gráficos, ¿no?, es analizar cómo se vinculan determinados conceptos fundamentales. Por ejemplo, cómo se usa el concepto de constitución en esos borradores, en esas actas, o cómo se usa el concepto de democracia en esas actas. ¿Cuáles son las relaciones que el concepto de constitución o el concepto de democracia establece con otros distintos elementos? Estoy finalizando ya, Sergio. Acá les quiero mostrar otros análisis también que hemos hecho con datos de Twitter fundamentalmente, sobre problemas socioecológicos en el fondo, ¿no? Y acá lo hemos hecho en base a tweets que hemos capturado, en base a Twitter que hemos capturado. En el caso de una marea roja, ¿no?, una marea roja, este crecimiento de algas nocivas en el fondo, ¿no?, en los mares, ¿no?, que se produce por una determinada combinación de temperatura y de corrientes marinas, en el fondo, ¿no?, en los mares. Se produce mucho en Estados Unidos, en Florida, en la costa este también se produce mucho. Y en Chile se produjo una de las más grandes del hemisferio sur en el año 2016 y que afectó fundamentalmente a este lugar, que es la isla de Chiloé, que es una isla en el sur de Chile, en el fondo, ¿no? Y aquí lo que analizamos fue fundamentalmente a cuatro grandes grupos de actores sociales, ¿no?, que participaron de esto. Uno que los llamamos las agencias técnicas, y estos son sus tweets, los tweets de las agencias técnicas en el fondo, ¿no? Estos son los tweets de las organizaciones no gubernamentales. Estos son los tweets de los pescadores, ¿no?, asociaciones de pescadores, y estas son de las autoridades políticas. Y lo que vemos en esto son cuestiones bien interesantes, ¿no? Esto es, por ejemplo, los tweets, los temas fundamentales de los tweets, estas son las famosas nubes de palabras,
¿no? En Big Data Analysis. Estos son los tweets durante la crisis, ¿no? Y si ustedes se fijan, como fundamentalmente para todos, ¿no? El problema de la pesca, ¿no? De la marea roja, como dice por acá, ¿no? Es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Las ONG hablan del desastre, ¿no? Que se produce en ese momento. Si analizamos más, acá tenemos, fíjense ustedes, los mismos datos, o sea, no los mismos datos, sino que los mismos análisis que utilizamos con la Constitución, el mismo tipo de análisis que utilizamos con la Constitución, lo utilizamos acá también, en el caso de Twitter, para analizar justamente cuáles eran las vinculaciones conceptuales principales, ¿no? Las semánticas principales, las comunicaciones principales, ¿no? Hicimos análisis de red también, ¿no? De cómo se conectan esos conceptos. Ahí ven ustedes marea roja como uno de los conceptos fundamentales, de las asociaciones fundamentales, los conceptos de pescadores también acá. Hicimos algo que también se está haciendo actualmente, que es un clásico análisis de clúster, ¿no? Pero conceptual, ¿no? Acá, no por indicadores, y ustedes ven que este clúster de acá es un clúster fundamentalmente que se destaca por hablar de la marea roja, y eso justamente durante el periodo de crisis. O sea, como lo que podemos tener, el panorama que podemos ganar con esto, ¿no? Es muy instructivo acerca de la constelación general de comunicación que se analiza. Este es otro tipo de clusterización, en el fondo, ¿no? de los distintos tweets. No voy a entrar en ese porque quiero detenerme un poquito más en este y ahí ir concluyendo, pasar a las conclusiones. ¿No? Si ustedes se fijan, acá, en este clúster de acá, hay fundamentalmente 4 tipos de actores, que son estos 4 tipos de actores que son los que siempre utilizamos. Y si ustedes se fijan, este grupo de acá es el grupo azul, que es el grupo de los pescadores, ¿no? Los pescadores están distribuidos, las opiniones, ¿no? Las comunicaciones, las utterances, ¿no? De los pescadores están distribuidas a lo largo de todo este espacio topológico y se topan con los otros actores en muchos elementos, en muchas partes. Pero aquí ustedes ven que muchas de las comunicaciones de esos pescadores, que es la gente más propia, ¿no? De esta isla, ¿no? No se conectan, ¿no? Se intersectan con las comunicaciones de los otros. Entonces eso refleja algo muy interesante, ¿no? Que es que refleja que ahí se están diciendo temas que en ninguna otra parte se están tratando, ¿no? O sea, revela un abismo social, revela un gap social muy fuerte entre los distintos tipos de actores al interior de esa isla. Bueno, las conclusiones, ¿no? Es que mi primera conclusión es que el Big Data permite observar dinámicas de comunicación y comportamientos, ¿no? Como lo hemos visto aquí, ¿no? Y que es posible observar también la construcción y desolución de constelaciones, de distintas constelaciones simbólicas o constelaciones comunicativas a lo largo del tiempo, ¿no? Los Big Data se pueden recuperar datos desde que existen los Big Data, o sea, desde que existe Twitter, por ejemplo, se puede recuperar datos de eso. Entonces tenemos acceso a, como lo diría Mateo, ¿no? A la memoria del sistema, en el fondo, ¿no? mediante los tweets, por ejemplo. Se pueden observar también estas transiciones críticas, que eran estos puntos a partir de los cuales el sistema colapsa hacia un lado u otro. Se pueden asociar también, no solamente ver las estructuras generales, sino que también se pueden asociar los significados, ¿no? de las distintas palabras a las personas, ¿no? Porque podemos ver estas estructuras generales de la comunicación, pero también podemos ir al detalle y ver quién dijo qué cosa, qué organización, qué sistema, qué grupo, ¿no? emitió determinada comunicación o no. Y se pueden observar formas de inflación y deflación de la comunicación, como acontece en las crisis, por ejemplo, o causalidades múltiples de la complejidad, y se pueden también integrar, diría yo, ¿no? conductas tecnológicas o elementos de la tecnología, de los algoritmos, ¿no? con fenómenos naturales y sociales en el modelamiento. Bueno, eso es principalmente lo que quería presentarles, ¿no? O sea, cómo uno puede trabajar con teoría del sistema y Big Data Analysis. Necesariamente esta cuestión hay que hacerla interdisciplinariamente, ¿no? Pero es algo que se puede, es un trabajo de largo plazo, pero es algo que se está haciendo, ¿no? Y que se puede hacer bastante bien con teoría del sistema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo. Impresionante presentación.
pobre Mateo, le toca sucederte, pero tenemos muchísima expectativa en su presentación. Lo vuelvo a presentar. Mateo es PhD en Social Sciences de la Università degli Studi di Macerata en Italia. Actualmente es becario postdoctoral con sede en la Uniriter de Porto Alegre y se dedica al tema de los derechos fundamentales y humanos y de salud. Su exposición del día se titula Memoria, Oscilación y Big Data. Bueno, Mateo, te cedo la palabra. Micrófono, Mateo. Mateo, me parece que te olvidaste el micrófono en mute. Ahí volvió a quedar en mute. Ahí está. No, ahí no. Ahí estamos. A ver. Ahí está. Qué raro. Tenemos un problema técnico. Mateo se le desbloquea y bloquea nuevamente el micrófono. Muy bien. El profesor Torcuato está dando una indicación, una sugerencia, y también tiene el micrófono en mute, de manera que si puede sacar el silenciador para que lo pueda oír Mateo, se lo agradeceríamos. Tivemos um episódio antes em que não víamos e o professor Aldo saiu e voltou e resolveu. Talvez isso pudesse resolver também, não sei. Sí, eso es, pero ahí volvió Mateo. Ahí está. No. No se escucha, Mateo. Quizás podemos dejarle espacio a Mateo para que lo arregle y seguir con Gabriel. Ahí está desbloqueado. Perfecto, ahí estamos. Bueno, se escucha perfecto, Mateo. Te cedo la palabra, ahora sí. Desculpa, mas não sei, era um problema do Chrome, não era um problema. Agora mudei para o Firefox, parece que está funcionando. Muito obrigado. Mais uma vez, desculpa para não falar espanhol e também para falar um português que não é perfeito. Mais uma vez, obrigado para Aldo e para os outros, para Arthur, que disponibilizou também o contato da rede e organizou a parte também mais, digamos, técnica. Eu vou falar um pouco sobre aspectos mais teóricos da teoria dos sistemas que são importantes para olhar para o tema dos Big Data. Agora, é muito difícil falar depois de Aldo, exatamente porque ele fez duas coisas, eu acho. Ele não somente demonstrou que é possível fazer pesquisa com Big Data e teoria dos sistemas, mas também destruiu, digamos, uma outra crítica que é muito frequente, muito comum para a teoria dos sistemas, que a teoria dos sistemas não é praticamente útil. Ele demonstrou exatamente que é possível fazer pesquisa empírica com teoria dos sistemas. Então, foi muito bom ouvir a apresentação de Aldo. Então, falando da memória, o que é a memória e qual é a diferença entre memória social e memória individual? Todo sociólogo sabe que a memória, e ainda mais os sociólogos que trabalham com teoria dos sistemas, sabe que a memória, na verdade, não serve para lembrar, mas serve mais para esquecer, exatamente porque a memória é um meio para a redução da complexidade. O que acontece é que essa complexidade, ao mesmo tempo que é reduzida, porque se esquece muito, se decide de esquecer muito, de deixar de lado muito, ao mesmo tempo a complexidade aumenta, porque a memória, criando referências e alimentando o tema de comunicação, vai aumentar criando redundância, basicamente. Então, dessa forma, por um lado, a complexidade diminui, por outro, aumenta. Qual é o ganho? O ganho é poder criar narrativas, poder criar identidades, e se o grande
a grande aquisição da memória individual e fazer isso para criar uma identidade personal, no lado da memória social, da comunicação, exatamente criar tema de comunicação que permite a reprodução da comunicação e da sociedade como um sistema geral. Agora, um conceito muito importante que Luhmann toma da terminologia de George Spencer Brown é o conceito de bistabilidade, ou seja, praticamente a capacidade de ir de um lado para o outro da distinção que orienta o sistema, das observações que o sistema faz, da autorreferência para a heteroreferência. Então, isso é muito importante e tem a ver com memória, por quê? Porque a memória é exatamente ir de um lado para o outro, do esquecimento à lembrança. Então, como é que o sistema vai fazer isso? Vai fazer isso através da temporalização, ou seja, criando horizonte temporal, que se pode criar somente no presente, se cria horizonte temporal do passado e do futuro. No passado, digamos, temos todo o que tem a ver com o que decidimos de escolher, o que escolhemos de lembrar e o que deixamos de lado. No futuro temos uma sorta de antecipação, de projeção, não sei se se fala projeção, mas digamos um futuro antecipado de qualquer forma. Temos o que Luhmann fala de futuro presente. Então, como é que o sistema funciona? Como é que o sistema usa a sua memória? Exatamente oscilando. Essa oscilação do esquecimento para a lembrança é exatamente o que o sistema faz e o que o permite, o último grande conceito que vou introduzir, da teoria dos sistemas, que é o conceito de controle, e que tem muito a ver com o Big Data, porque me parece que o Big Data introduz uma outra, não somente talvez uma outra, um outro step, uma outra etapa da memória social e também da comunicação, mas também introduz outros problemas e outra forma de controle. Então, Luhmann distingue também entre direcionamento, regulação e controle. O que é importante é que controle é sempre algo que se faz retrospectivamente, ou seja, sempre algo que se faz no presente, olhando para o passado e avaliando de qualquer forma o passado. Isso é muito importante porque o futuro, como Luhmann de qualquer forma sugeriu, sempre já começou. O que significa isso? Significa che o presente è un evento che dura somente un istante, o futuro non può essere ovviamente planeggiato o anticipato, ma può essere di qualche forma pensato, immaginato. Come è che il sistema fa isso? Usando a memoria, o seja, oscillando. O che acontece con o Big Data, mi parece, è che ele nos obriga, de qualquer forma, a reavaliar continuamente a memória, a reavaliar também continuamente a ideia do passado, e esse aspecto da retração, da avaliação retrospectiva, acho que é muito importante por isso. E vorrei tomar de novo no final. Agora, Luhmann morreu no 1998, mas Die Gesellschaft der Gesellschaft, ele falou vários trechos dos computadores, como os computadores vai mudar de qualquer forma a memória e, sobretudo, a contingência da comunicação. E ele escreveu algumas páginas que eu li novamente para preparar essa fala, muito interessante sobre a transparência. A transparência é outro conceito que não tenho muito tempo, então não vou falar, mas basicamente a transparência e a intransparência, desculpa, é o que os sistemas produzem usando a memória e também reproduzindo a comunicação, porque basicamente intransparência significa produção de contingência e incapacidade de voltar para o ponto cego da observação. Agora, Luhmann se pergunta, diz, pelo menos, que seria importante avaliar como os computadores, de qualquer forma,
se os computadores conseguem estabelecer um acoplamento estrutural independente entre consciência, por um lado, e nova forma de comunicação. Ou seja, existe um acoplamento estrutural independente entre uma realidade construída pelos computadores e o sistema de consciência, como Aldo já antecipou, a professora italiana Elena Esposito escreveu já bastante sobre isso, e também sobre Big Data. Eu penso que quando falamos de Big Data, devemos distinguir. Esse é um problema que existe na pesquisa teórica sobre Big Data, tem um artigo muito interessante da Dana Boyd sobre isso, sobre a dificuldade de definir Big Data e sobre a dificuldade da pesquisa com Big Data. Por que falo isso? Porque uma coisa, por exemplo, são o Big Data que tem a ver com a Internet das coisas, Internet of Things, por exemplo. Outra coisa são Big Data que tem a ver com sites de buscas, como Google, por exemplo. E depois também, o que é que está por trás do Big Data? Os algoritmos. Os algoritmos são, digamos, a programação que vai produzir o Big Data. Então, também o conceito de algoritmo mesmo é interessante. Então, temos uma grande novidade com os computadores, os algoritmos, que parece que eles criam uma memória eterna, fixa, muito grande, muito importante, de tamanho muito grande. Big Data é exatamente isso. Somente o que não temos, na verdade, com os computadores e com no web mesmo, na web, é Funes, o memorioso de Borges, que lembrava tudo. Digamos, os computadores, ao mesmo tempo que cria essa memória, na verdade, cria exatamente uma forma de... Não somente cria uma forma de lembrar, mas cria uma memória verdadeira, ou seja, uma forma de oscilação entre esquecimento e lembrança. Exatamente, Big Data fazem isso, Web faz isso, e também um outro instrumento que é muito interessante, que são os tags, social tags. Social tags não são simplesmente palavras-chave, são algo mais importante, são palavras-chave, mas o grande aspecto que me parece a grande novidade do tags são que são uma construção social, ou seja, são uma prática social. Eu crio e vou usar um tag que já é usado para o outro. Eu, usando o tag, vou orientar-me também no uso dos tags e vou orientar os temas de comunicação. Ou seja, que significa que quando eu começo uma pesquisa, não sei exatamente o que vou achar, mas mesmo o computador, a web, o Big Data, os algoritmos não sabem como responder. Ou seja, quando eu começo uma busca com os tags, digamos, como dizer, eu posso chegar em muitos lugares diferentes e também a seleção que eu posso fazer, que na verdade eu não faço, é o algoritmo que faz a seleção com base nos tags, é uma seleção que sei onde começa pela minha pesquisa, mas não sei os resultados que vai ter. Exatamente isso que acontece com o Big Data. Nós começamos uma pesquisa no Google, nós começamos uma pesquisa perguntando para Siri ou para Cortana algo. O que faz o computador, o sistema, os algoritmos? O algoritmo é produzido, segue simplesmente o padrão, o caminho que ele tem, a programação que ele tem, mas ele chega num lugar que é um cálculo que não é um simples cálculo trivial, banal, mas é um cálculo que cria uma novidade. Por isso se baseia em um passado que é constituído por, não por informação, como escreve a professora Esposito, porque os algoritmos não armazenam informação, mas armazenam dados, ou seja, armazenam diferenças, armazenam dados que não são informação exatamente enquanto falta
adimensado do sentido. Os dados acabam sendo, se devolvem para ser informativos somente depois que são processados pelo algoritmo que reage à nossa pesquisa. Esse dado é muito interessante. Por quê? Porque, não somente porque a pesquisa eu não sei onde começa, mas não sei onde vai começar, mas também porque os dados que o algoritmo, o sistema computacional, digamos, informático, digital, armazena, se transforma depois em informação. Esse é o lado que emerge, digamos assim, da comunicação. Então, temos como podemos dizer, uma transição do modelo estático de armazenamento de dados para um sistema dinâmico de construção de informação. Então, é aqui que, embora a intransparência dos algoritmos, como de qualquer outra tecnologia, porque intransparência significa que nós não sabemos como eles funcionam, mas embora tudo isso, embora também os aspectos, as lógicas do mercado, da mercadoria que está por atrás dos algoritmos, porque os algoritmos são criados muitas vezes com base em uma lógica de mercado, embora tudo isso, através do algoritmo, o exemplo melhor é o PageRank de Google, tem esse aspecto criativo esse aspetto emergente da comunicação. Agora, nesse sentido, como a professora Esposito escreve, os algoritmos são agentes sociais, não simplesmente ferramentas, não são simplesmente tool, digamos assim. E nesse sentido, a dupla contingência. Tem um outro aspetto muito interessante. Nós estamos falando basicamente da criação do sentido. A criação do sentido tem a ver com a estrutura da sociedade e com a tecnologia e com o relacionamento entre estrutura da sociedade e tecnologia. Eu sempre penso em um livro muito interessante do antropólogo Jack Goody, que fala do código da escrita e da evolução da sociedade, da evolução da comunicação. Ou seja, a tecnologia são importantes, mas o que a escrita, por exemplo, apporta, como ela vai mudar a sociedade de qualquer forma, depende da estrutura da sociedade. Por isso que não temos em diferentes culturas, em diferentes tempos, os mesmos resultados a partir da mesma tecnologia. Então, a pergunta que eu acho muito importante para a teoria é como a teoria se deveria perguntar não somente como a tecnologia, ou seja, nesse caso Big Data, vai de qualquer forma mudar a sociedade, é a teoria mesma, mas também como a tecnologia reage mais por perto com a estrutura da sociedade. Isso é muito importante porque também tem diferenças estruturais entre vários lugares do mundo. Então, como se pode falar que tem diferenças entre vários países com relação a sistemas específicos. Um outro ponto que me parece muito importante sempre tem a ver muito com a estrutura da sociedade, é a questão do direito ao esquecimento. E tem a ver com as expectativas. Por que falo isso? Porque as expectativas em relação ao direito ao esquecimento, são exatamente um produto do Big Data, produto dessa possibilidade da memória de lembrar mais e de lembrar, sobretudo, de forma mais rápida. Então, o direito reage a esse problema, a essa capacidade da memória, com quê? Com a semântica jurídica tradicional, dignidade do indivíduo, direitos individuais, direitos fundamentais e tudo isso. O que está realmente em jogo não é isso, é, pelo que me parece, a identidade mesma. O problema da identidade é o problema do futuro aberto. Por quê? Porque se eu não tenho direito ao esquecimento, se eu fico de qualquer forma relacionado a algo que aconteceu 30 anos atrás e ninguém vai esquecer, e o meu futuro, de qualquer forma, é problemático, porque não tenho aquela liberdade que me permite de abrir o futuro a outras
a outras possibilidades. Tem muito mais consequências do direito, desculpa, dos Big Data sobre outros direitos, não vou falar sobre isso, vou fazer uma referência muito rápida, porque acho que o meu tempo está acabando, sobre a afirmação do Chris Anderson, que Aldo já falou, pelo que me parece problematica, porque ele non distingue, ele distingue basicamente entre o che, o what e o why, ou seja, perché un fenomeno acontece e o che ele significa. Ele fala, não é importante entender porquê, mas é importante ver que as coisas estão acontecendo. Agora, isso não é exatamente verdade, porque muitas vezes não é possível separar o what do why e também do how, do como. Mas também, sobretudo, se é verdade que o Big Data permite de fazer correlação e também previsão no futuro, o que eles não permite de fazer não é somente de entender o sentido das coisas, mas o que eles não permitem de fazer de forma imediata, pelo menos, é entender as funções latentes. Esse é o problema das funções latentes, é um problema clássico da sociologia, como todo mundo sabe. Então, a afirmação do Anderson foi muito criticada. Por exemplo, tem um filósofo Byung-Chul Han, que basicamente diz que não se trata com Big Data, não se trata se trata de pura informação, mas não de narrativas e não de sentido, porque a teoria é algo que por ele ilumina o mundo e tudo mais. Então, é a teoria que permite o conhecimento. Não é importante concordar ou não com o Han, o que me parece muito importante é que o Han fala que basicamente a teoria é o caminho que segue uma série de distinções. O Luhmann também falava que basicamente a sociologia é uma history of distinction. Isso que significa que a teoria faz exatamente isso, procura e cria distinção, cria diferenças com base no que observa. Então, é verdade que isso, o Big Data não consegue fazer isso. Da mesma forma, me parece um pouco útil opor em contraste, digamos, teoria e Big Data. Me parece algo enganoso, porque também o Big Data são construídos com base em teorias estatísticas e matemáticas, e também temos que usar uma teoria para depois olhar, escolher, olhar e avaliar o Big Data. Também o fenômeno da chamada datification, que é essa capacidade de identificar e extrair dados. Todo mundo sabe o que significa, todo mundo que tem um celular, ou que tem um relógio que sabe muitas coisas sobre nós, todo mundo sabe o que significa datification, mas depois o problema é como eu vou usar esses dados, e tudo isso depende da teoria. Agora, vou fechar, vou dizer a última coisa, o futuro da memória. Qual é o futuro da memória? Como já disse, Luhmann disse basicamente que o futuro já começou. O futuro já começou exatamente pelo fatto que o futuro é criado de momento em momento, o futuro presente, e então, attraverso esse uso da memória contínuo, o futuro é esse horizonte temporal que nos constringe de qualquer forma a tomar decisões, que condiciona nós para tomar decisões que somente serão avaliadas depois no futuro, olhando retrospectivamente para o passado. Então, me parece que, por um lado, algoritmos e Big Data radicalizam um pouco esse processo. Por quê? Porque eles derivam correlação e tendências a partir de rastros que nós deixamos no nosso comportamento, e a partir disso eles fazem previsão. Então, eles, de momento em momento, reavaliam o passado, criam um passado e armazenam um passado, digamos assim, e, de momento em momento, ele faz mais previsões. Isso me parece muito importante, que a teoria trabalhe com isso.
in un certo sentido, digamos assim, o futuro da memória e o futuro da teoria me parece que viajar em paralelo, porque se a memória oscila entre lembrança e esquecimento, a teoria faz o mesmo, sendo que a teoria é uma descrição da realidade que opera continuamente distinção, selecionando o que é apropriado lembrar e o que é preciso deixar do lado. E fazendo isso, alimenta a memória da sociedade e produz sentido. O futuro da memória, da teoria mesmo, desculpa, é inconhecível, e depende do quê? Das decisões que pegamos no dia a dia, das decisões que costuma, que trabalha com teoria faz no dia a dia. Então, me parece que o futuro da teoria, como o futuro da memória, já de qualquer forma começou. Esse futuro que funciona de maneira circular já começou. Se teoricamente, se com a teoria decidimos usar o Big Data, trabalhar com o Big Data, já agora, já a teoria de amanhã, digamos, de qualquer forma vai mudar. Então, me parece um pouco esse. Desculpa se foi um pouco confuso, mas foi muito rápido, mas foi muito interessante para mim trabalhar teoricamente com um objeto que é o Big Data, que para mim era novo, então talvez fique um pouco confuso, mas acho que mesmo a teoria dos sistemas ainda tem muito mais para dizer sobre esse tema, esse tema pode ser explorado também, não somente teoricamente, mas também com aplicação, digamos, do lado empírico. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Mateo, por la presentación. La verdad que un lujo. Podría haber, este pedacito, podría haberlo extractado para mostrárselo a mis estudiantes entre la presentación de Aldo y la tuya. Por un lado, un ejemplo de consecuencias positivas de una exposición, y por el otro, consecuencias reflexivas o problemáticas. Así que necesitamos un poco de análisis, de rigor metodológico. Por lo tanto, le damos la palabra a la profesora Gabriela Zócar, que va a hacer una presentación titulada Develar la complejidad, estructura y particularidad en el análisis del Big Data. La profesora Gabriela Zócar es doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, es académica del Departamento de Trabajo Social de la misma universidad, y sus líneas de investigación actuales son las crisis socioecológicas, la gobernanza adaptativa y la percepción del cambio climático. Gracias, Sergio. Y bueno, gracias por la invitación de Aldo y Artur a participar en este seminario. Yo voy a leer mi presentación, pero voy a hacer como que no la estoy leyendo, aprovechando que la pantalla me permite eso. Bueno, para partir, mi presentación de hoy se centrará en las ventajas asociadas a trabajar con grandes masas de datos, particularmente sus implicancias para el estudio de la complejidad desde una perspectiva sistémica. Para ello, quiero partir contándoles que en los años 90, cuando yo era estudiante de sociología, mis profesores y profesoras de estadística hablaban de las ventajas que teníamos con el avance tecnológico de esa época para el uso de modelos estadísticos multivariables. En esos años, podíamos programar en versiones de DOS, de software avanzados, el cálculo de un análisis factorial o de conglomerados que luego de 10 minutos de procesamiento arrojaba múltiples salidas de resultados que podíamos enviar a las impresoras a punto de la universidad e imprimirla en la única fuente posible en esos años, la ya clásica y olvidada Courier New. Nuestras bases de datos en esos tiempos no superaban los 1000 casos y teníamos claro que si trabajábamos con muestras de mayor tamaño, esos minutos de procesamiento se podían transformar en horas. En los tiempos en que mis profesores de estadística eran estudiantes, sin embargo, esas horas eran en realidad días de ansiosa espera. No recuerdo durante mis años de estudiante haber trabajado con muestras superiores a los 1000 casos, lo que implicaba un problema no menor a mi curiosidad en torno al análisis de datos. La posibilidad de obtener resultados válidos al trabajar con modelos multivariables siempre está sujeta al tamaño de la muestra. Mientras más ambicioso nuestro modelo de análisis, mayor el tamaño de la muestra requerida para su utilización. Ante ello, recuerdo que en una de mis primeras experiencias laborales a inicio del nuevo siglo, mi capacidad de asombro y felicidad fueron máximas cuando tuve que trabajar con una base de datos de 3.701 casos, la tercera encuesta nacional de Chile en la que apliqué mayormente por entretención
todos los modelos estadísticos que había aprendido en mis años de estudiante. La diversión, sin embargo, encontró su límite. Los resultados obtenidos eran solo representativos de la población del país. Era muy poco lo que se podía hacer si quería indagar en la particularidad de comportamientos de regiones o si quería profundizar en el comportamiento interno de las nuevas categorías de juventud que los datos generales revelaban. El dilema estaba entonces en que los resultados descriptivos a nivel país indicaban un progresivo aumento en la diferenciación de comportamientos en los y las jóvenes, una diversidad de formas de vida, expresiones y proyecciones de futuro. Y la regla dice que a mayor complejidad, mayor es el tamaño de la muestra con el que debemos trabajar. Los 3.701 casos ya no servían. Este tipo de problema es lo que hoy día el trabajo con macrodatos ayudaría a superar, permitiéndonos, por otro lado, algo que 25 años atrás parecía controversial, hablar de análisis inductivo asociado a navegar en la masa de datos cuantitativos. Las fuentes de información con las que se trabaja en Big Data han permitido trascender a la clásica metodología de encuestas con la que nos formamos en el siglo pasado. La cuantiosa información generada en redes sociales, en operaciones, intercambios y transacciones que se realizan en la web, en la producción sistemática de indicadores globales y transacciones de indicadores globales o en documentos que contienen densos datos e imágenes, se ha transformado en una valiosa fuente de información que puede ser analizada a partir de simulaciones, modelos matemáticos y estadísticos como los que mostró Aldo en su presentación. La información que contienen estas fuentes se presentan de manera inestructurada, a diferencia de aquella que provienen de encuestas en las que se utilizan instrumentos rígidamente diseñados. De aquí la posibilidad de generar análisis inductivos que revelen cómo se relacionan los elementos que conforman la masa de datos analizados. En tal sentido, el análisis de Big Data permite la observación de estructuras emergentes que surgen de las relaciones selectivas que se producen entre múltiples elementos, que, en este contexto, pueden ser comprendidos como comunicaciones particulares sobre cómo operan los sistemas sociales, sobre las semánticas que predominan en las comunicaciones de estos sistemas, sobre cómo los individuos transitan en estos sistemas, entre otras posibilidades. En tal sentido, el análisis de macrodatos posibilita la observación de la complejidad a partir de su reducción en modelos que reflejan en forma simplificada, generalmente a partir de soluciones gráficas que sintetizan la emergencia de los fenómenos observados, tal como Aldo nos mostró claramente en su presentación en la mañana. En tal sentido, enfrentarse a una gran masa de datos como lo podemos hacer hoy a través del Big Data, nos permite develar la complejidad que subyace a la información que produce la sociedad. En el pasado, bases de 3.701 casos solo nos permitía una aproximación tentativa, fuertemente deductiva y estructurada, que ya en su origen se encontraba limitada por nuestros objetivos de análisis. El Big Data, en cambio, nos permite y obliga a utilizar un mejor catalejo para navegar en la masa de datos que nos ofrece. En tanto, esta masa de datos permite capturar el aumento de complejidad que caracteriza a la sociedad moderna. Según Luhmann, el aumento de complejidad se asocia a que las posibles relaciones entre elementos se incrementan en forma geométrica cuando aumenta el número de elementos. Esto significa que para analizar esa complejidad es necesario contar con datos que sean representativos de esa multiplicidad creciente y dinámica de elementos. Y aquí vuelvo a lo que en un inicio señalé, sobre que a mayor complejidad, mayor es el tamaño de la muestra de datos que requerimos para el análisis. La representatividad estadística se sustenta en el cálculo del tamaño de la muestra, el que debe permitir contener la complejidad subyacente al universo. Tres componentes de la fórmula de cálculo de los tamaños muestrales son esenciales. La estimación de la varianza poblacional, es decir, el nivel de dispersión de los datos en el universo, el nivel de heterogeneidad con que se muestran esos datos. Dos, el nivel de error que estamos dispuestos a admitir en nuestras estimaciones, es decir, en qué grado los resultados obtenidos de nuestra muestra se acercan a resultados que obtendríamos si hubiésemos trabajado con el universo. Y tres, el nivel de confianza, es decir, cuán probable es que nuestra muestra corresponda a una muestra que represente el comportamiento del universo. A mayor dispersión de los datos en el universo, mayor el tamaño de la muestra. A mayor nivel de confianza con que queremos trabajar, mayor el tamaño de la muestra. Y a menor nivel de error en las estimaciones, mayor será el tamaño de la muestra.
¿Qué quiere decir todo esto? Que a mayor complejidad social es necesario trabajar con muestras de individuos, textos o datos de cada vez mayor tamaño si queremos develar patrones de comportamiento que subyacen a la complejidad. Cuando hemos identificado una gran heterogeneidad en la población que estamos estudiando, ya sea por el tipo de información que producen, por las estrategias de inclusión que implementan, por las redes de interacción que generan, sabemos que debemos trabajar con muestras de gran tamaño. La fórmula del cálculo del tamaño muestral está diseñada justamente para que en las muestras se incluyan todas las particularidades que dan cuenta de la diversidad de lo que entendemos como universo de estudio. Pero el análisis de la complejidad, siguiendo Luhmann, no se trata solo de una cuantificación de elementos. Es necesario considerar las diversidades cualitativas que representa cada dato. En tal sentido, el trabajo con grandes masas de datos nos permite identificar y contrastar patrones de comportamiento tradicionales con nuevas categorías de análisis que surgen de la diversificación de la sociedad y que dan cuenta de cambios en las semánticas que predominan en la comunicación de los sistemas, así como de nuevas trayectorias de inclusión a partir de la emergencia de diferentes identidades y modos de vida. En tal sentido, y a modo de ejemplo, el análisis de distintas fuentes de información sobre la política han ido develando cómo la participación en redes sociales se han transformado en una forma simbólica de inclusión en el sistema. Los estudios en torno a la caracterización de hogares muestran cómo la composición de esto ha ido evolucionando hacia una mayor diversidad de estructuras familiares que poco a poco van aumentando y desplazando la noción tradicional de familia nuclear. Por otro lado, los estudios sociales, en base a encuestas, han dado cuenta de la obsolescencia de la categoría sexo para el análisis de las diferencias que se producen a partir de la construcción de identidades de género diversas. El análisis de Big Data, al incorporar en su masa de datos estas transformaciones, permite lo que Luhmann señaló en el desarrollo del concepto de complejidad, al entenderla como una diversidad secuencial de elementos que resultan inestables. Junto con ello, las técnicas de análisis aplicadas a Big Data permiten lo que Luhmann denominó como análisis de causalidades sorpresivas no lineales, que muestran el efecto amplificador de desviaciones a partir de las cuales desaparecen distinciones que antes eran relevantes. Distinciones tales como la militancia política, la familia nuclear y la diferencia según sexo, como muestran los ejemplos recién señalados. En síntesis, el análisis de Big Data ha favorecido la utilización de modelos de análisis que permiten la observación de estructuras emergentes que surgen de la interrelación selectiva de elementos diversos. Por otro lado, ha permitido integrar nuevas categorías de análisis que resultaban invisibles cuando trabajábamos con bases de datos de tamaño limitado. Finalmente, nos ha permitido aplicar modelos de análisis avanzados a fuentes de diversa naturaleza, aproximándonos a una lectura compleja de la propia complejidad social. Para culminar, quiero mencionar los desafíos que el análisis de Big Data nos impone si consideramos que el trabajo con grandes masas de datos requiere de un trabajo interdisciplinar. Hoy más que antes, la formación especializada en simulaciones y modelos de análisis matemáticos y estadísticos es necesaria para el trabajo con grandes volúmenes de datos, pero no es el único componente del proceso de análisis. La selección de información sobre los fenómenos que investigamos debe generarse desde una mirada sociológica que oriente al analista en el desarrollo de modelos a utilizar y que permita posteriormente una adecuada interpretación de los resultados. El riesgo de la mayor especialización en el desarrollo de este tipo de modelos de análisis está en otorgar mayor importancia a la técnica que al tipo de datos que se está analizando, lo que no nos puede conducir a representaciones equívocas sobre el comportamiento de los mismos. Es por ello que solo a través de la conformación de equipos multidisciplinares con distintos tipos de especialistas es factible desarrollar análisis interdisciplinarios en los que se integran las herramientas y las técnicas que demandan la complejidad de los datos, evitando con ello caer en descripciones monocontextuales de la sociedad y respondiendo con ello a los desafíos que Luhmann nos impone como seguidores de su obra. Muchas gracias. Muy bien, Gabriela. Gracias por la exposición, gracias a Aldo, a Mateo y, bueno, nuevamente a Gabriela por sus presentaciones, muy didácticas, muy claras. No hubo mayor problema en la comprensión de sus aportes. Bueno, tenemos un lindo rato para conversar con los expositores, de manera que abro ahora el micrófono a que